¿No? Bien, entonces nos habíamos quedado en este método, ¿no? Nos habíamos quedado en la cantidad de caracteres que tiene la palabra, que me la devuelve el método length. Entonces yo hago palabra.length, pum, me devuelve el tamaño. En este caso arenera tiene 3, 4, 5, 6, 7 caracteres, digamos. Puede ser caracteres especiales, lo que sea que tengamos, espacios, bueno, todo lo cuenta. Y tiene 7 elementos. Entonces palabra.length va a ser igual a 7. Pero ¿se acuerdan de la posición que yo le dije que si palabra lo podemos hacer analogía como que palabra es un vector, imaginémoslo como un vector? Si un vector de tamaño 7, entonces su posición hasta dónde va a ser? Hasta 6, de 0 hasta 6. Es justamente lo que estamos repasando en el cuestionario. Entonces yo hago palabra, punto length, es el tamaño, menos 1, y eso me da la última posición de la palabra. Entonces es como que acá va a este for va a empezar acá, en A. Justo tengo el ejemplo de arenera, entonces empieza en A. Y acá decimos, bueno, este for va a seguir hasta que i sea mayor o igual a 0. Entonces se va a decrementar acá, porque acá tengo decremento. Entonces se decrementa siempre y cuando el i sea mayor o igual que 0. Entonces va a venir por acá, va a hacer algo, va a venir por acá, va a hacer algo y así, hasta que de repente el i sea menor que 0 porque va a ir para acá, digamos. Entonces, ¿qué pasa acá? Agarra el último carácter y decimos, bueno, en palabra invertida quiero que esté la misma palabra invertida y que se concatene, ¿se acuerdan que es vacío? Siempre va a comenzar en vacío, se concatene con palabra.charat. Este método predeterminado me devuelve el carácter en la posición justamente i. Entonces, si yo hago palabra.charat, este método me devuelve a. Entonces yo a palabra invertida le voy a concatenar a, en la siguiente le voy a concatenar R, en la siguiente le voy a concatenar E, y así, hasta que de repente en palabra invertida yo tenga la palabra invertida que viene, que es palabra, digamos, la palabra invertida de palabra. Entonces, lo que haría después sería, if, preguntando, palabra, que viene por parámetro, punto equals, que vimos que es un método propio de la clase string, y le paso la palabra invertida que yo ya la generé en el for anterior, y digo, bueno, si son iguales, seguramente viene por acá, y muestra es palíndromo. Si no son iguales, no es palíndromo. Bien, y acá vamos a ejecutarlo, y vamos a... Chicos, ¿se entendió cómo resolví este ejercicio? ¿Se pudo entender algo, digamos? Y vamos a probar ahora con otro. Bien, Manuel, sí. Profe, ¿cómo éramos con la palabra para el método de cuál? ¿Con cuál, cómo se podría hacer de otra forma? Claro, el método de equals, a eso te referís, digamos, que Sí, es, el método de equals es un método ya fabricado, predefinido por la clase string. Sabemos que string es un tipo de dato complejo. Entonces, cuando nosotros hacemos palabra punto, nos salen un montón de métodos ya definidos. Equals compara. Y cuando yo pongo equals y no pongo nada, fíjate que el método equals espera ese parámetro tipo string para hacer la comparación, ¿ves? Entonces yo le paso y ya no me tira error. No le paso y me va a tirar error, me va a decir, falta un parámetro para yo poder hacer la comparación, digamos. ¿Hasta ahí se entendió? Entonces yo le paso la palabra que ya invertí para que haga la comparación. Palabra invert. Bueno, si algunos están con Eclipse ahí, pueden probarlo, pueden ver. Profe, Sí, yo lo hice letra por letra, iba comparando. bien, Es- ¿cómo? Este, y este es mucho mejor, porque por letra es un código larguísimo, te lleva mucho código y te pierde a veces. Este está Claro, mucho mejor con el método equal. claro, ¿y cómo comparás vos carácter por carácter? ¿Lo pasaste a vector?
Sí, sí, sí. Claro, ¿ves? Entonces vos podés tener vectores gigantescos y decís, me tengo que hacer un método solo para comparar vectores, Sí. digamos. Si quiero lo Bien. paso por chat, como lo dice. Sí, pásalo, a ver, lo veamos un rato. Chicos, ¿entendieron cómo funciona este método? Está bastante complicadito porque yo veo acá cosas que no conozco. Yo veo charat, yo veo lent, y eso no lo vimos en clases anteriores y por ahí les puede hacer ruido, pero bueno, estos son solo métodos que uno con la práctica va buscando. Yo pongo en Google método que me devuelve el tamaño de un string y me aparece. Entonces yo voy, pongo punto y es verdad, digamos, lo que decía un foro, por ejemplo, ¿ven? Y así yo pude resolver el ejercicio de manera óptima. Bien, con el charat, yo primero había planteado, como bien José había dicho, pasar mi string, mi palabra entera, a vector. Bien, hay un método que hace eso, perfecto. Ahora tengo el vector, ¿qué hago? Bueno, invertí ese vector y tengo que hacer otro método que invierte el vector. En cambio, esto lo hace con la palabra y te va concatenando la misma palabra. Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna duda? A ver, ahora voy a ver el chat si José pasó su ejercicio. Bueno, después pasalo José y lo vemos. Pero te funcionó, ¿no? Porque era larguísimo hacerlo con vectores. Ahí está el método de José. Creo que ahí te envié. ¿Por qué usted me envía este código que está haciendo ahora? Está mucho Sí, ahí lo mejor. envié. Arriba, fíjate, envié es palíndromo. Vos lo llamás en el main, pones es palíndromo y ya te funciona. Acá vos lo pasaste, bueno, hiciste una entrada, bueno, José hizo una entrada de datos con el escáner, eh, pasó, hizo un string de chars, le llamó palíndromo, bueno, esto yo lo voy a copiar y correr después si tenemos tiempo y voy a ver, pero funciona, ¿no, José? Yo lo voy a pasar. Uy, yo Sí, lo voy. funciona, Ah, de funciona 10. con frases también. Hay una frase, lo dice. Buenísimo. Bien, ahora le robé el código a José y después lo vamos a estar probando si es que tenemos tiempo. Pero ven, hace lo mismo, pero en mucho más código, ¿vieron? Pero bueno, José tiene la práctica, digamos, y ya profundizó más conocimientos y buscó la forma, digamos. Bien, bueno, vamos a arrancar con la teoría del día de hoy. Programación orientada a objetos. Vamos a ver un poco de esto y vamos a crear un objeto si es que tenemos tiempo. Bien, ahí había una interferencia con el audio, ya lo arreglé. De cualquier cosa, si quieren decir algo, prenden el micrófono o escriben al chat, ¿sí? Me paran ahí si voy rápido, algún concepto que no entendieron. Bien, y ya que estoy, les paso el código de asistencia. Paso el código. Ahí está. Y comencemos. ¿Qué es para ustedes la programación orientada a objetos? ¿Qué se imaginan? Acá tenemos una definición formal, pero bueno, cada uno puede armar alguna definición y me puede decir más o menos, porque esta definición es como muy formal y muy larga, digamos, cuando es algo más simple. Bien, para ir haciendo más interactiva la clase, si alguien conoce otro lenguaje de repente que sea orientado a objetos. Sí, José. Bien. No, nada, estaba viendo, digo, creo que es armar ya, no sé, cubos y darle funciones. ¿Armar qué dijiste? ¿Armar? Armar, no sé, digamos, armo un cubo y le doy una función, no sé, algo así. Claro, algo más general podría ser armar clases, armar modelos. Claro, algo así. Perfecto. Bien, ahí César pregunta, no sé cuántas asistencias en total son.
tenés que sacar un porcentaje. Si tenés más del 60% al final del curso, recién podés acceder a los beneficios que son los certificados. 2 certificados, uno de asistencia y oyente y otro de aprobación, digamos. Eso, cualquier cosa preguntan más tarde. Vamos a leer lo que nos dice el concepto formal de la programación orientada a objetos. Ni idea, César, después, ni idea, la verdad. Pero son 3 meses y medio, sacá la cuenta de cuántas clases, 2 por semana, y calculá, digamos, cuántas podés faltar, y ahí podés ver. Bien, empecemos. La programación orientada a objetos, PO, le decimos PO, es un paradigma de programación, es decir, un modelo o un estilo de programación que nos da unas guías sobre cómo trabajar con él, ¿bien? Se basa en el concepto fundamental, voy a agregar, de clases y objetos, que es la esencia, digamos. Este tipo de programación se utiliza para estructurar un programa de software en piezas simples y reutilizables de planos de código, que van a ser las clases, para crear instancias individuales de objetos. Bien, acá esto es una definición formal, nosotros vamos a ver palabra por palabra, vamos a ver qué es una clase, un objeto, una instancia, ¿qué más hay acá? Bueno, pero más que nada es esto, la programación orientada a objetos es un estilo, un modelo de programar, algo que le estabas diciendo antes de compartir. Hay muchos lenguajes que pertenecen a esta orientación, digamos, que son, por ejemplo, Python, Java, C++, y bueno, la mayoría que están hoy en día siendo más utilizados pertenecen a este paradigma. Bien, continuemos. ¿Qué ventajas hay acerca de este paradigma? O sea, la programación orientada a objetos, hablando en general, ¿no? Acá no estamos hablando de Java, de nada, estamos hablando de la programación orientada a objetos. Las ventajas que tiene esto es la reutilización del código. Convierte también cosas complejas en estructuras simples y reproducibles. Evita la duplicación del código. Para un programador esto es algo que se valora mucho, digamos, reducir las líneas del código es algo que se busca hoy en día, sí o sí. También sigamos, permite trabajar en equipo gracias al encapsulamiento, ya que minimiza la posibilidad de duplicar funciones cuando varias personas trabajan sobre un mismo objeto al mismo tiempo. ¿Bien? Ahí ya estamos utilizando una palabra, una palabra nueva, encapsulamiento, que la vamos a ver luego. Pero más que nada es encapsulamiento. ¿Qué se le viene a la mente? Encapsular, esconder algo, tapar, digamos. Eso sería el encapsulamiento, y lo vamos a ver en programación, y vamos a ver que también el encapsulamiento es un pilar fundamental en la programación orientada a objetos. Después, algo que leí acá es objeto. Nuevamente vamos a ver la definición de objeto en programación. Después, otra ventaja nos dice que al estar la clase bien estructurada, permite la corrección de errores en varios lugares del código, facilita la detección de errores, y algo que no rescaté arriba es que es buenísimo porque facilita el trabajo en un grupo. Si alguien tiene por ahí un proyecto grande, seguramente va a buscar compañeros, gente que le ayude en el código, porque si es un proyecto muy complejo, hacerlo solo por ahí no es tan conveniente, digamos. Bien, continuemos. Protege la información a través de la encapsulación, ya que solo se puede acceder a los datos del objeto a través de propiedades y métodos privados. Bien, acá vemos otra vez algo que por ahí no estamos familiarizados: encapsulación, de vuelta. Y acá nos dice algo de la encapsulación, que es proteger información. ¿Ven? Ya acá teníamos la definición. La encapsulación es proteger información. Después, por último, también tenemos otro pilar, que es la abstracción. Ya lo vamos a recalcar bien a los pilares. Acá están las ventajas, más que nada, por eso encaramos con la ventaja para hacerles ver lo bueno, digamos, que es este paradigma. La abstracción nos permite construir sistemas más complejos y de una forma más sencilla y organizada. Ya vamos a ver bien entonces el tema de la abstracción, pero bueno, para que vayan viendo algunos beneficios. Y acá tenemos
la programación orientada a objetos versus la programación estructurada. Bien, ahí había gente que sabe programar en C, que me estuvo preguntando, ¿es lo mismo que en C? O estuvo comentando, bueno, hay gente que sabe programar en C, y C es un lenguaje de programación que pertenece a la orientación estructurada, digamos. Algunas cosas sí son parecidas, pero el enfoque no es el mismo. Y vamos a ver acá un poco de la programación estructurada. Y para los que no saben qué es la programación estructurada, no conocen el lenguaje C, la programación estructurada se basa en, como bien lo dice, estructura. Un programa hecho en un lenguaje de programación estructurado es más que nada línea por línea, ir haciendo línea por línea. O sea, las clases ahí no existen. ¿Cómo se encara un programa si nosotros queremos hacerlo a través de un lenguaje estructurado? ¿Cómo se encara? Agarramos el problema, que nosotros ya conocemos por algoritmo, todo eso, agarramos el problema y lo dividimos en tareas más pequeñas. A esas tareas las dividimos en subtareas más pequeñas, y así hasta tener tareas súper fáciles de resolver, y así vamos realizando nuestro programa. Eso sería la programación estructurada, pero tiene sus desventajas y sus ventajas, y ahora vamos a ver un poco. Gracias a la programación estructurada, los programas son más fáciles de entender, claro, porque uno se sienta y empieza a leer línea por línea y va entendiendo, pero son 1.000.000 de líneas, digamos, para un programa complejo. Hay que sentarse y leer línea por línea, módulo por módulo. Módulo o bloque son los programitas más chiquitos que yo le dije, que se divide, digamos, en subprogramitas. Bueno, módulo o bloque le llamamos a esos subprogramas. Entonces tenemos que ir entendiendo cada subprograma, y bueno, capaz que es más fácil de entender, pero bueno, si lo hace uno ordenadamente, ¿bien? Un programa estructurado puede ser leído en secuencia, que es lo que le estaba diciendo, de arriba a abajo, sin necesidad de estar salteando de un sitio a otro en la lógica. Bueno, en Java, para entender un programa tenemos que ir a andar salteando de clases en clases, de objeto en objeto, y bueno, ya lo van a ir viendo mientras vayamos avanzando con el curso. Bien, estamos viendo las ventajas de la programación estructurada. Continuamos. La estructura del programa es más clara, las instrucciones están más relacionadas entre sí, y es más fácil comprender lo que hace cada función. Claro, cuando vamos leyendo línea por línea, vamos viendo un módulo, un método, es similar a un método en Java, digamos. Vamos viendo qué hace, vamos viendo que tienen relación entre sí, cómo se divide el programa, cómo se organiza, y por eso dice que es fácil de entender, pero es súper complejísimo, digamos, súper largo. Encima el código en un lenguaje de programación estructurada es una sola cosa, o sea, tenemos el código fuente interminable de líneas y líneas. Imagínense un programa muy complejo utilizando, digamos, esta estructura. Bien, continuamos. Favorece la reducción del esfuerzo en las pruebas. Claro, ¿por qué es esto? Porque, como bien les dije, la programación estructurada se subdivide en módulos más pequeños, en bloques más pequeños, y que vamos tratando de resolver, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ese bloque probarlo. Solo probamos el bloque, funciona, pasamos con el siguiente bloque. Entonces nosotros hacemos pruebas respecto a solo ese bloque, como nosotros podríamos acá probar cualquier método que estuvimos haciendo, lo probamos, cuando lo llamamos lo probamos, y así más o menos. Bien, aumenta la productividad del programador. ¿Por qué es esto? Porque al nosotros hacer eso vamos refinando el programa, vamos mejorando nuestros métodos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la desventaja? Hacemos nuestro programa súper específico con la refinación. Entonces de repente yo quiero reutilizar este código que me sirvió para algo, y yo lo veo que es tan específico que no puedo cambiarlo, me voy a demorar más en cambiarlo, en cambiarlo que en hacer otro. Entonces esa sería la desventaja. Pero bueno, aumenta la productividad del programador, se refiere a que lo refina tanto el programador, digamos, al programa, que después anda de 10, pero bueno, las desventajas ya se las comenté. Ahora vamos a ver las ventajas de la programación orientada a objetos, a ver qué tiene esta diapo. Es una forma especial de programar más cercana a la forma de expresar las cosas en la vida real que otros tipos de programación. Por ahí ustedes dicen, ¿qué es la programación? Se imaginan código,
se imaginan algo difícil, pero la programación orientada vino para cambiar esa idea y encarar el problema pensando como en la vida real, pensando en objetos. Nosotros todos los días estamos acostumbrados a ver objetos y cómo los resolvemos, digamos, utilizamos objetos también para la resolución de problemas. Entonces, esta forma es especial, por eso justamente es especial de programar, porque es más cercano a la vida real, ¿bien? Continuemos. Hay que pensar de una manera distinta, desde ya le digo que abran la cabeza hoy en día, hoy en esta clase, perdón, porque los conceptos que vamos a ver van a ser capaz un poco distintos a lo que estábamos viendo estas 3 semanas, digamos. Por eso acá lo recalca, es una forma de pensar de manera distinta. Si vienen programando en un lenguaje estructurado, por ahí esto es totalmente diferente. ¿Bien? Vamos a continuar. Bien, ¿por qué? Porque utilizamos objetos, nos expresamos en términos de objetos, propiedades, métodos y otros conceptos nuevos que no se ven en los lenguajes estructurados. Bien, otra ventaja, el adecuado diseño de clases favorece la reusabilidad. Es lo que le estaba diciendo yo del lenguaje, de los lenguajes estructurados que son tan específicos y buenos, digamos, por ejemplo, bueno, no, nada que ver. El adecuado diseño de las clases favorece la reusabilidad, de lo que le estaba diciendo hace rato, de que los programas estructurados son específicos, funcionan, pero no son reutilizables. Bien, continuamos. Debido a la sencillez para abstraer el problema, los programas orientados a objetos son mucho más sencillos de leer y comprender y mantener. Permiten ocultar detalles de implementación, dejando visible solo los detalles más relevantes. Bueno, esto que acabo de leer se refiere a uno de los pilares, que es el encapsulamiento, que estuvimos viendo hace rato, el ocultamiento de información. Eso lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando con el curso. Por último, la facilidad de añadir, suprimir o modificar nuevos objetos nos permite hacer modificaciones de una forma muy sencilla. Bien, bueno, eso sería la programación orientada a objetos versus la programación estructurada. Bien, y acá estaba lo que le hablaba hace rato, los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. Estos son la abstracción, el encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Todo lo vamos a ir viendo en este orden. Creo que en la clase de hoy solo vamos a ver un poco de abstracción. No me acuerdo si llegamos a ver encapsulamiento, pero bueno, vamos a continuar con la clase. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda respecto a la programación orientada a objetos, estructurada, el concepto que estuvimos viendo? Bien. Bueno, ahora, nosotros decimos programación orientada a objetos, pero ¿qué es un objeto? Nosotros sabemos en la vida real que es un objeto, que estamos acostumbrados a ver objetos, pero acá nos trae una definición un poco diferente. Un objeto es cualquier entidad observable que tenga existencia física o imaginaria, que cuenta con un conjunto de atributos o características relevantes y tiene un comportamiento determinado dentro de una realidad acotada. Bien, este sería el concepto de objeto hablando en términos de programación. Entonces acá nos dice que, bueno, un objeto puede ser una computadora, tiene atributos, tiene características relevantes como el color, el peso, la marca, y también tiene un comportamiento, ¿no? Todas las computadoras se prenden, todas las computadoras se cargan, por ejemplo, y también nos habla de objetos imaginarios. ¿Qué podría ser un objeto imaginario? Estoy pensando en una cuenta bancaria que nosotros no sabemos cómo es, pero sí tenemos la idea de lo que es. Una cuenta bancaria que tiene como características relevantes el saldo, ¿qué más? El límite de extracción, y qué comportamientos tiene este objeto imaginario. Tiene, bueno,
ver sueldo podría ser un comportamiento. Mostrar sueldo podría ser otro método que se les ocurra por ahí. Extraer sueldo. Transferencias, ¿Cómo? transferencias. Perfecto, ahí está, transferencias. Bien, ya se van imaginando los comportamientos de estos métodos. Bien. ¿Y a qué se refiere con una realidad acotada? Ustedes agarran un objeto y pueden sacar características infinitas, digamos. Próximo pago, perfecto, bien ahí con los comportamientos que estábamos hablando hace rato. Bien, ¿a qué nos referimos con realidad acotada? Un objeto tiene millones de características y millones de comportamientos. Por ejemplo, vayámonos a un objeto general, que sería, por ejemplo, persona. Vamos a decir que la persona en este ámbito va a ser un objeto. Entonces, ustedes se imaginan los comportamientos que tiene una persona: dormir, acostarse, comer, estudiar, muchísimo. Cuando decimos realidad acotada, nos referimos a un cierto ámbito de la persona. Si la persona es estudiante, va a tener distintos comportamientos, o sea, comportamientos específicos de una persona estudiante, ¿o no? Entonces, a eso se refiere. Creo que ya con esto que les aclaré, ya esta definición quedó bastante clara y me gusta a mí, es bastante precisa. Ya les voy a subir esta diapo al Drive, porque esto le agregué yo, digamos. Ya le voy a subir al Drive de recursos que tengo compartido con la comisión. Bien. Ahora, dicho esto, ya sabemos que es un objeto, pero ¿qué es una clase? Estuvimos creando todas estas 3 semanas clases, pero nunca supimos por qué se llama clase, qué es, cuál es su objetivo. Solo creamos una clase nosotros, estuvimos creando clases, incluyendo el método main, creando métodos y llamándolos en el método main, pero nadie nos dijo por qué creamos una clase. Bien, ahora vamos a ver la definición de una clase, que tienen que grabársela para siempre, porque de acá, gracias a la clase va a ser como una fábrica de los objetos. ¿Bien? Y ya lo vamos a ver ahora, en esta definición. Una clase es una plantilla. Define de manera genérica cómo van a ser los objetos de un determinado tipo. Por ejemplo, una clase para representar a animales puede llamarse animal y tener una serie de atributos como nombre o edad, que normalmente son las propiedades de todos los animales, y una serie con los comportamientos que estos pueden tener, como caminar, comer y actividades generales de los animales. A su vez, se implementan como métodos de clase, funciones. Métodos, nosotros ya lo estuvimos viendo. Lo que ahora nos está haciendo ruido es atributos, que lo vamos a ver también ahora. Pero los atributos van a ser nada más y nada menos que las características más relevantes del objeto. Bien, dicho esto, podemos cerrar con que la clase es como un molde, una plantilla. Como haciendo una analogía podríamos decir que es como el molde de las galletas, ¿vieron? Que uno puede hacer 1.000.000 de galletas, pero siempre tiene el mismo molde que le va a servir para crear esa galleta. Otro ejemplo podría ser, bueno, no se me ocurre otro ejemplo, pero básicamente es una plantilla para la creación de los objetos que yo especifique a esa plantilla. Hasta ahí, chicos, ¿se entendió el concepto de clase? Digamos, fuera de todo lo que vimos, la estructura, todo lo que vimos en el módulo 1, ahora les pido que en base a eso me digan si entendieron lo que es una clase. Clase vehículo, hablando en general, Manuel nos dice clase vehículo. Nosotros podemos tener esa clase y decir, bueno, un auto es un vehículo, un barco también es un vehículo porque tiene esas características generales del vehículo, que es transportarte. Bien, y eso lo vamos a ver, bien, gracias a Ana que está respondiendo que sí se entendió perfecto. Acá tenemos ejemplo de clases. Bien, acá tenemos la clase vehículo, que ahí decía Manuel, que todos estos van a ser vehículos, como el nombre general de todos estos objetos. ¿Ven? Estos ya son objetos porque están creados, los puedo ver.
Entonces son objetos. Acá tenemos animal, la clase animal, y todos estos animales, todos estos animales que son animales, pero son de especies distintas, pero siguen siendo animales, como general, digamos. Después tenemos figura. Todo esto son figuras, digamos, todas estas 4 son figuras, pero bueno, cada una se llama distinto, triángulo, círculo, bueno. Pero al fin y al cabo son figuras. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de punto. Hay diferentes tipos de puntos, creo, punto, punto y coma. Bueno, la idea está, digamos. Continuamos ahora, sabiendo todo esto, sabiendo que es una clase, tenemos este ejemplo. Bien, la clase animal es una clase, pero yo también tengo un perro y un gato, que son objetos. Acá lo vamos a traer con objetos, pero vinieron de haber dicho yo que tengo una clase animal. Entonces creo esos objetos a partir de la clase animal, que es la clase general, genérica, digamos, que me va a permitir la creación de los objetos, que en este caso son perro, gato, la especie que yo quiera. Y los atributos van a ser las características más relevantes de estos objetos. Por ejemplo, el perro se llama Pancho, tiene 4 años, Paco 3 años, entonces nosotros podemos decir, bueno, los atributos esenciales son el nombre, la edad y podemos añadirle la especie. Bien, como súper genérico, pero bueno, cada uno al crear yo mi objeto le asigno, ¿ven? Le asigno el nombre, le asigno la edad y le puedo asignar la especie, perro. Y después tenemos los métodos que son los comportamientos asociados, que acá tenemos caminar y correr, que lo va a hacer la clase animal, porque los perros como los gatos pueden correr y caminar. Bien, esto es un ejemplo que se da después de haber visto cada concepto, clases, objetos, atributos ya vimos un poco, y bueno, los métodos los estuvimos viendo ya las clases pasadas. Entonces, luego de haber leído todo eso, podemos pasar a la codificación en Java. Ahora sí entramos a lo que sería crear una clase en Java. Para crear nosotros una clase en Java, se define con la palabra, vamos a definir una clase con la palabra reservada class seguida del nombre de la clase. Esto ya lo estuvimos haciendo, ¿se acuerdan que ya ponía acá hola mundo, o ponía TP3, ¿se acuerdan? O ponía cualquier otro nombre, pero la primera era con mayúscula. Bien, empecemos. ¿Qué dice? El nombre de la clase debe empezar con mayúscula, por ejemplo, bien, eso ya lo dijimos. Si el nombre es compuesto, eso también ya lo dijimos. Si son 2 palabras, la primera empieza con mayúscula. Ven, acá tenemos correo electrónico, figuras geométricas. Bien, eso van a ser ya clase, pensado como lo vimos ahora, ¿no? Ahora ya vimos una nueva forma de ver las clases, y ahora la vamos a aplicar. Pero entonces, ¿cómo aplico los métodos a la clase? Si nosotros hacíamos esto, Perdón, una pregunta. ¿El nombre de las clases no puede tener espacio? no puede. Te va a dar error cuando quieras crear una clase con espacio. O ponerle como mucho guión bajo. Pero no se recomienda, digamos, poner guión bajo. Claro, ¿qué otras restricciones tienen? No solamente esas. Que no sea una palabra reservada, Bueno, digamos. claro, y aparte las palabras reservadas. Serían Claro. solamente. Sí, solamente eso. El nombre, pero y bueno, también que cumpla con, por ejemplo, lo que estás por hacer, ¿ves? Persona, acá vamos a definir sus atributos, entonces por eso le ponemos persona. Algo que Claro. represente, bien. Perfecto. Bien, ahora vamos a ver la abstracción, que yo les decía que era un pilar fundamental de la programación orientada a objetos. ¿Cómo se da la abstracción en Java? La abstracción encarada desde el punto de vista de la programación orientada a objetos expresa las características esenciales de un objeto, las cuales se distinguen al objeto de los demás. Era justamente lo que estábamos hablando hace rato, que decíamos que teníamos atributos, pero solo poníamos los atributos necesarios. Yo les decía, bueno, van a tener, un objeto tiene 1.000.000 de características, pero de acuerdo al contexto que estemos nosotros, vamos a ponerle los atributos correspondientes, ¿bien? Y eso es gracias a la abstracción. Yo abstraigo lo esencial de este objeto, digamos, para hacer la clase.
Este objeto, bueno, va a tener apellido, nombre, edad, DNI, año de ingreso. Acá de repente tiene altura y color de ojos, que puede ser un atributo porque es una descripción, digamos, es una característica, pero si nosotros estamos en el ámbito estudiantil, ven, por eso dice año de ingreso, seguramente es año de ingreso al instituto, a la carrera, no podemos poner como atributo color de ojos porque no es relevante, digamos. Entonces, en esto tiene que ver la abstracción, porque abstraemos lo más importante y lo esencial para nosotros empezar con la construcción de nuestra clase, de nuestro programa también. Entonces, la abstracción es eso, cuando ustedes van a recopilar las características, y ahí hacen la elección, digamos. Y acá, bueno, color de ojo está con X porque no viene al caso, y altura tampoco. Ahora, si es otro programa, por ejemplo, de registro de personas de rasgos naturales, lo que sea, ahí sí vamos a incluir estos atributos. Acuérdense que estos son los atributos y vamos a sacar año de ingreso. Bueno, eso acuérdense que es abstracción de datos. Continuemos. Dicho esto, vamos a definir qué son los atributos formalmente, digamos, ya estuvimos viendo que eran las características. Los atributos son las características que tendrá nuestro modelo de clase para crear los objetos. La información de un objeto se almacena en atributos. Los atributos pueden ser tipos de datos primitivos de Java o tipo objeto. Bien, acá ya estamos viendo los tipos de datos primitivos, tipo de dato objeto, ¿ven? Ahora puedo llamarle yo al tipo de dato objeto a la clase string, a la clase scanner. Ya con estos conceptos ya puedo llamar clase string, clase scanner, que es lo que estuvimos viendo muy poquito, que quizá los mareaba al hacer, por ejemplo, el ingreso de datos. Ahora bien, ya saben que son objetos. Cuando yo hago scanner o string algo y lo igualo a new, ahí estoy haciendo la creación del objeto y me refiero a ello como objeto. Bien, dados estos temas ya podemos expresarnos así. Ahora acá tenemos ejemplo. Acá tenemos la clase persona, escrita en un programa Java, y la clase producto. Y acá vemos cómo creamos los atributos. Yo creo una clase, las dos llaves, y nosotros estamos acostumbrados a ver el método main acá, pero ahora no. Van a ver que cuando creemos una clase, no hacemos clic en incluir método main. Ahora no lo vamos a hacer, ahora vamos a crear una clase diferente. Entonces en esta clase nos dice que tenemos que poner los atributos. Bien, yo creo la clase persona, que es esta persona que veo acá. Respecto al ámbito que yo esté, al problema que yo esté resolviendo, voy a poner todos los atributos. Bien, por ahora me interesa saber el nombre, apellido y edad. Entonces pongo private, que es el modificador de acceso, que lo vamos a ver en la siguiente diapo. No, mucha importancia no le den a este private, pero acá yo estoy declarando el tipo, string nombre, string apellido, int edad. ¿Qué estoy diciendo? Que esta clase va a tener estos tres atributos y siempre se coloca al inicio de la clase. Acá tengo la clase producto, ven, y yo pongo int id, que es el código de identificación del producto, que siempre es diferente para cada producto, string nombre, nombre del producto, double precio, y también pongo int stock, referido al producto. Entonces acá tengo dos clases con sus atributos, cada uno. Ahora vamos a ver el modificador de acceso private. Bueno, no, todavía acá no. A ver. Sí, en la siguiente es. Acá tenemos otro ejemplo, public class persona, y tenemos más atributos. Tenemos private, string, nombre, apellido, lo mismo, ¿no? Apellido paterno, apellido materno, char sexo, int edad, string dirección, más atributos. Respecto a lo que nosotros estemos por resolver, o bueno, en el práctico vi que le piden atributos específicos, entonces lo que ustedes tienen que hacer es esto. Pero ustedes estarán diciendo, ¿por qué private? Bueno, ahora lo vamos a ver. Private, public y private son modificadores de acceso y también está protected, que no lo vamos a ver ahora, ni siquiera lo voy a leer porque eso lo vamos a ver más adelante, y por ahí muchos conceptos hoy no convienen. Entonces protected no lo vamos a ver. Estos tres
estas tres palabras reservadas van a ser los modificadores de acceso. Estas palabras nos permiten indicar la visibilidad de esos métodos o atributos fuera de la clase. Se ponen al principio del método o atributo. Los tipos de datos, los tipos son public, el método o atributo es accesible por cualquiera. Claro, porque significa público. Y private, privado, el método o atributo solo es accesible para la propia clase. Fuera de la clase no se ven. Se suelen usar en atributos y métodos que solo se usen dentro de la clase. Bien, esto lo vamos a practicar cuando nosotros creemos una clase y le pongamos a nuestros métodos o atributos, le pongamos la palabra private. Van a ver que de repente nosotros creamos una clase, por ejemplo, como en la clase string, nosotros podemos crear la clase persona con sus atributos, ¿bien? Si nosotros le ponemos private, después no vamos a poder acceder a ese atributo. Por ejemplo, si yo estoy pensando en un objeto cuenta bancaria, ¿no sería muy arriesgado poner el método de saldo público? Porque sería muy vulnerable. Así cualquiera que, por ejemplo, quizás se agarre el código o, no sé, cuestiones de la vida, pasa algo, tiene más vulnerabilidad cuando yo pongo público, o sea, se puede acceder desde cualquier parte, digamos, puede ser por cualquier parte del programa y se lo puede llamar y modificar, podemos modificar nosotros los atributos. Y no es conveniente que se modifiquen cuando yo hago la creación del objeto, ¿bien? Eso ya lo vamos a ver todo en la práctica. Pero por eso la mayoría de las veces cuando ustedes vean un programa, los atributos son, el 99% de las veces son privados. Y los métodos son todos públicos. Porque nos sirve para algo, digamos, una función, nosotros creamos un objeto y llamamos a esa función. Ya lo vamos a estar viendo. Y bien, ahora vamos a pasar con los constructores. Hasta ahí, chicos, hasta lo que estamos viendo ahora, vemos un poquito más y ya arrancamos a crear nuestras clases. Si se entendió por ahí lo de modificadores de acceso, olvídense del protected, por ahora es public y private. Entonces ahora nosotros tiene más sentido porque es private todos estos métodos, digamos. Bien, pero podrían ser public. Acá yo podría poner public, no pasa nada, pero más adelante sí van a tener clase private. A ver, no, creo que los modificadores de acceso son solo para métodos y atributos. Public, sí, tenés razón. Sí. Acá justamente en la teoría dice, pero fíjate que si vos haces una clase y le pones private, tu clase la vas a querer llamar en otro lugar y no vas a poder nunca llamarla, digamos. O sea, sería para un caso específico, digamos, pero sí se puede. Perfecto, ahí esa acotación. Yo, por ejemplo, acá ven, tengo una clase TP3 y yo tengo este modificador. Si yo le pongo private, funciona, pero en otra parte de mi programa yo quiero crear esta clase, por ejemplo, como estuvimos viendo, no me va a dejar, porque es una clase privada. Perfecto. Bien. Pero bueno, no se lo utiliza para clases, se lo utiliza más que nada para los métodos y los atributos. Perfecto, sí se puede. De 10. Gracias, Joaquín. Continuamos entonces. ¿Se entendió hasta ahí? Vamos a pasar con los constructores que nos va a permitir la creación de estos objetos. Ustedes seguramente ya quieren ir a crear un objeto, pero bueno, no vamos a poder porque el constructor, les cuento ahí, es un método especial que se llama automáticamente siempre que se declara un objeto de esta clase. Bien, este método nos va a servir cuando nosotros queramos crear un objeto. Si en nuestra clase no está este método tiene la particularidad de que se llama igual que la clase, ¿ven? Public persona. Y como pueden ver acá, yo ya no estoy poniendo la palabra reservada static, porque lo que yo pretendo es crear esta clase y llamar a esta clase o crear esta clase desde otro lugar, digamos.
Entonces, si yo pusiera la palabra static, no me dejaría ingresar a ningún método, digamos. Entonces, por eso nosotros poníamos static en las clases anteriores, porque nosotros nos movíamos en la misma clase. Entonces, Java nos dejaba hacer todo tranquilamente, pero el problema viene cuando nosotros vamos avanzando, vamos complejizando nuestros programas y lo queremos utilizar en otro lugar, entonces ahí no nos deja si es con la palabra static. Bien. Bueno, eso no está acá, pero bueno, me acordé de que acá no está static, entonces digo, bueno, capaz que puede ser importante, digamos, para alguno que por ahí se lo debe estar preguntando. Bien, entonces decimos que los constructores, o un constructor, es un método especial en una clase y se va a llamar automáticamente siempre que se declara un objeto de esa clase. Lo que nos quiere decir es que sí o sí vamos a tener que tener el método constructor para la creación de un objeto, eso ténganlo seguro. Si nosotros no creamos el método constructor, ven acá tengo como persona, Java va a crear uno por defecto, pero sin nada, ¿no? Ya lo vamos a ver bien cuando hagamos una clase. Vamos a probar una clase persona. Y acá, esperen que acá tengo otro constructor. ¿Por qué hay dos constructores? Yo puedo tener los constructores que yo quiera, con los parámetros que yo quiera. Entonces, cuando yo quiera crear una clase persona y no le paso nada, se crea la clase persona, pero sin datos, pero ya está creada, digamos, ya es un objeto. Ahora, si yo a persona le paso por parámetros el nombre, el apellido y la edad, se crea, porque tenemos estas líneas abajo, se crea una persona y a sus atributos ya le asigna valores, ¿ven? Nombre, apellido y edad. Bien, eso lo vamos a hacer ahora, el mismo ejemplo lo vamos a estar haciendo paso por paso. Bien, esos serían los constructores, el método principal de la clase. Y acuérdense la particularidad de que se llama igual que la clase, ¿no? Persona, persona, ¿ven? Bien, ahora acá ustedes están viendo la palabra this, que bueno, traducida al inglés es esto, esta, digamos. Entonces, ustedes dirán, ¿pero para qué es esa palabra? Bueno, this hace referencia a los atributos de la clase propia, digamos. Eso es todo, esa es toda la función de this. Si nosotros ponemos this, punto, y nos va a aparecer todos los atributos y los métodos de nuestra clase, digamos. Para eso más que nada. Vamos a continuar. Justamente lo que la palabra dice. Cuando se llama un método, se pasa automáticamente un argumento implícito, que es una referencia al objeto invocado. Es decir, el objeto sobre el que se llama el método. Esta referencia se llama this. ¿Ven? Es lo que les decía, digamos, hablando más en criollo, hace referencia a sus propios métodos y atributos. No es más eficiente, pero sí es más, te hace más legible el código, digamos. ¿Ven? Queda mucho mejor poner this, me estoy refiriendo a mis atributos. Ahora, si yo sacaría la palabra this, funciona igual el programa, y lo vamos a ver, pero bueno, this es cuestión más que nada de referencia a uno mismo. Constructor, sí, la palabra del constructor va a ser, es un método, acuérdate que el constructor es un método especial de tu clase que va a llamarse igual que tu clase. Y como Java agarra tu clase y dice, bueno, acá tengo un método que es igual a la clase, listo, es el constructor. Y ya está. Lo clasifica de esa forma. Y vos podés tener muchos constructores. La diferencia va a ser la cantidad de parámetros. Bien. Es un método que tiene que ser público sí o sí. Bien, Cristian, porque seguramente lo vamos a querer, sí, vamos a querer nosotros crear un objeto de la clase persona en otro lado, no podemos crearlo, digamos, en la misma clase. Lo que vamos a crear nosotros es crear un objeto y vamos a llamar al constructor, y eso lo vamos a ver enseguida. Acá tenemos un ejemplo del constructor por defecto, que no hace nada, solo se llama igual que la clase. Acá tenemos un constructor de copia, que le pasamos nosotros los datos, pero le pasamos acá hay
una especie de recursión, algo que todavía no vimos, entonces este constructor todavía no lo vamos a ver. Y después tenemos el constructor común, que acá le paso yo todos los atributos de la clase, y de repente este constructor cada dato que le pasé los pone en donde corresponde, digamos. Nombre, lo pone en nombre. Apellido paterno, y acá lo asigna a lo que yo le pasé. ¿Bien? Y esto sería un constructor común, el constructor por defecto. Bien. Luego de haber visto todo esto, nosotros vamos a crear los objetos. ¿Pero cómo los creamos? Esto le va a ser familiar a nosotros cuando nosotros creamos un objeto de la clase string, un objeto de la clase scanner. ¿Ven? Ya nos estamos familiarizando con esos términos. Una vez declarada la clase, podemos crear objetos a partir de ella. A esta creación de un objeto se denomina instanciación de la clase. Bien, yo estaba hablando con términos de creación, crear el objeto, entonces ahora nos está diciendo que para la creación nosotros vamos a utilizar la palabra instanciación, o sea, para referirnos en este ámbito nosotros vamos a referirnos a crear un objeto como instanciar un objeto, ¿bien? Es más que nada un término. Bueno, a partir de esta clase se pueden crear los objetos que uno requiera. Ven que esto es como el molde de galletas que le estaba diciendo. Yo tengo mi clase, tengo el molde, tengo la clase persona. Entonces yo al instanciar voy a crear muchas personas, de repente, muchas personas, y le voy a pasar yo los atributos que yo quiera, ¿ven? Y vamos a tener de repente muchas personas con los atributos que yo puse anteriormente, que eran nombre, apellido y edad, ¿ven? Entonces acá yo tengo esta persona que se llama José Pérez, le paso el apellido, el nombre y la edad. Entonces ya tengo una persona que construí, que creé, que instancié a partir de la clase genérica persona, ¿ven? Entonces yo tengo el objeto a partir de la clase. Lo que yo hice entonces sería una instanciación, ¿bien? Hablando ya en este término. Y acá tenemos algo interesante que es la creación. ¿Cómo hago? Bien, nombre de la clase. Después el nombre del objeto, el igual, la palabra reservada new y el nombre del constructor. Ahora yo voy a hacer algo acá, no sé si les resulta conocido, string, que es el nombre de la clase, palabra, igual a new, string, y le paso palabra. Y lo toma. Entonces acá ya podemos decir que la palabra es un objeto de la clase string, que ya está creada, digamos, por alguien. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es, a partir de este conocimiento que tenemos, visto en la clase de hoy, nosotros vamos a poder crear nuestras propias clases y vamos a poder utilizarla como yo utilizo todos los métodos de string. ¿Ven? Yo hago palabra, punto, bueno, acá no, pero ven que yo hago palabra, punto, y me aparecen todos los métodos, digamos, y todos estos métodos son públicos, ¿no? Por eso es importante el public y el private que estábamos viendo, ¿ven? Entonces todos estos métodos nosotros ya, ahora que sabemos que es un objeto, es hora de nosotros crearlos. Bien, entonces todo este tiempo nosotros no le podíamos dar la explicación de que era un objeto, que era una clase, pero nosotros como que lo obligamos a utilizar este tipo de dato complejo que es el string, porque lo necesitábamos, digamos, necesitamos el ingreso de datos, necesitamos ingresar texto, pero estaba como implícito la definición. Pero bueno, ahora ya lo tienen, y ahora se acuerdan de lo que hacía yo, con Scanner voy a importar la clase, ¿ven? Y acá cuando yo importo, estoy importando la clase. Import java.util.scanner. Entonces yo acá importo la clase, me falta una n, y ahora siguiendo la sintaxis que me decía ahí, nombre de la clase, identificador de cómo se va a llamar, digamos, el objeto, scanner entrada, igual a new, scanner, ven que sigue la misma. Entonces este string sería como el constructor, este scanner sería como el constructor, y el constructor acá le pide que le pase un texto, y acá el constructor le pide que le pase esta directiva, digamos, que existe mim.
Bien, chicos, hasta ahí se entendió. Ahora pueden entender mejor con claridad lo que era scanner, lo que era string. Al final eran objetos. Y acá ya estamos creando objetos. Acá ya tenemos un objeto tipo string o de la clase string que se llama palabra. Y acá tenemos un objeto que es de tipo scanner. Y yo cuando hago entrada punto, me sale el método que yo quiero, que es el nextLine, que me permite el ingreso de datos. Este método me devuelve lo que yo ingreso por teclado y lo voy a asignar a un string. String teclado le voy a poner. Y se ejecuta y me pide los datos y se guarda acá. Bien, ahora es más entendible, digamos, lo que hacíamos antes. Pueden entender, digamos, lo que es una clase. Es un método que tiene que ser público, sí, si bien eso estamos diciendo, Cristian, que el constructor sí o sí tiene que ser público. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahora voy a cerrar esto y vamos a crear nuestra propia clase. Entonces, claro, el constructor es un método de la clase, pero no solo uno, puedes tener muchos constructores. Y eso te va a permitir la creación de un objeto. ¿Bien? Eso. Vamos a ver un poquito más, creo que queda una diapo más y empezamos con la práctica. Bien. Después tenemos un ejemplo acá, en el método main, solo puedo crear acá, perdón, ¿no? Voy a tomar un poco de agua. Acá iba a decir algo. Sí, Eh, entonces, cuando creamos ahora la clase, no la creamos mediante el método main. no vamos a incluir O sea, sí, cuando nosotros creamos la clase no incluimos el método main, pero para nosotros crear una clase, sí lo tenemos que hacer dentro del método main. Pero también puedes crear clases, puedes crear, digamos, clases en otras clases, digamos, pero lo que hace el método main es ejecutarlas. Vos podés crear un objeto en una clase, podés hacerlo. Nosotros creamos string, creamos scanner, pero no se va a ejecutar nunca si vos no la llamás en el método principal, que es el... O sea, y a eso doy hincapié, que nosotros vamos a crear las clases y para nosotros hacer algo, a que se ejecuten, vamos a tener que crear otra clase que va a ser solo y específicamente para el método main. Ahí, Cristian, ¿te aclaré la duda? O sea, sí, profe. perfecto. No es que solo se crean objetos en el método main, ¿no? Objetos se pueden crear en todos lados. En el método main se ejecuta el programa, empieza la ejecución del programa. Nosotros podemos tener muchas clases, pero si no tenemos un método main en ninguna, no se va a ejecutar nuestro programa. Eso es básicamente, ¿bien? Entonces acá yo tengo, en el método main, tengo la creación de un objeto persona. Entonces digo, persona, nombre de la clase, persona 1 va a ser el nombre del objeto, igual a new, palabra reservada para la creación de objetos, persona de vuelta, y el constructor se va a disparar al constructor, y el constructor está acá en código, donde nos pide un nombre, un apellido y una edad. Y yo le paso todo eso, y de repente nos podemos imaginar que ya tenemos un objeto persona con esos 3 atributos. ¿Bien? Y podemos crear otra persona con la misma línea, pero pasándole distintos atributos, distintos parámetros. Y bueno, como dije, podemos tener muchos constructores y lo vamos a ir viendo con ejemplos. Chicos, hasta ahí. Sáquense la duda ahora con estos conceptos, que después empezamos con la práctica. Perfecto, Joaquín. Si alguien tiene dudas acerca de todos los conceptos que vimos, no duden en prender el micrófono. Y yo ahora voy a comenzar a crear una clase. Vamos a crear la clase persona. A ver, voy a revisar el práctico si el TP1 tiene que ver con esto. El TP. Vamos a hacer el ejercicio 1 para arrancar.
Nadie, bueno. El ejercicio 1 dice, crear una clase llamada persona con los atributos nombre, apellido, DNI y domicilio. Y los métodos constructor y un método que permita mostrar la información de la persona. Bien, vamos a proceder a hacer este ejercicio. Vamos a hacer un nuevo proyecto. Maven Project. No, Project era, no sé por qué me salió de repente Maven Project de vuelta. Java Project, le voy a poner TP1, módulo 2. Bien. Creo la carpeta contenedora. Acá se creó la carpeta, pongo new y pongo clase. A clase le voy a poner persona. Y acá, ¿se acuerdan que siempre hacíamos esto? Bueno, ahora no. Ahora no lo vamos a hacer porque vamos a crear la plantilla de la persona, el modelo. No necesitamos el método main. Entonces, nos está diciendo el ejercicio que era nombre. Entonces yo escribo el atributo private string, va a ser un tipo string, le especifico qué tipo va a ser el atributo, nombre. ¿Qué más era, chicos? Si alguien me puede decir, apellido era, si alguien tiene el práctico a la mano, apellido. Creo que era DNI, bueno, a DNI le vamos a decir, bueno, private, DNI, no, int DNI. ¿Qué más era? Domicilio también. Perfecto, gracias. Private, domicilio. Bien, hasta ahí ya tenemos parte del ejercicio. Edad también. Aquí, persona, ¿qué vendría siendo? ¿Cómo? La clase. Estamos creando la clase. Sí. Nosotros vamos a crear una plantilla de personas, lo cual nos va a permitir crear muchas personas, digamos, con diferente nombre, con diferente domicilio, DNI, edad. Bien. Ahora vamos a crear el constructor, que va a ser, como alguien decía, siempre público. Public persona. Perfecto. Nos va a permitir tener muchos constructores. Depende cómo yo lo llame. Si yo lo llamo sin atributos, se crea la persona, pero no tiene ningún valor adentro. Y lo vamos a ir viendo de paso, ya que estamos. Vamos a crear otra clase dentro del mismo paquete. Otra clase, ven, hacen clic secundario en el paquete. Y bueno, en mi caso se llama default package. Ustedes le pueden poner nombre, creo, cuando crean. Entonces yo le voy a poner test. Porque esta clase solo se va a encargar de probar cada clase, digamos. Entonces como que no tiene mucha finalidad, tiene la finalidad de ejecutar, nada más. No, acá no vamos a agregar métodos, ni atributos, ni nada. Solo nos va a servir para ejecutar. Entonces de repente si yo quiero hacer esto, persona 1 igual a new, siguiendo la sintaxis, persona, y no le pasó nada. Ahí está. ¿Ven que no me sale error? Y si yo no pongo este método, igual lo va a tomar porque este método Java ya lo hace por defecto. Si yo no le pongo el constructor, Java implícitamente lo crea, digamos. Pero de repente yo quiero crear una persona y ya quiero pasarle todos los atributos. Ah, listo. Entonces hagamos el constructor personalizado. Entonces yo hago public persona. ¿Ven? ¿Se acuerdan de los métodos cómo lo creamos nosotros? Le voy a pasar en todos estos datos. Le voy a pasar string nombre. Le voy a pasar string apellido. Le voy a pasar string domi. Le voy a pasar int DNI. Y le voy a pasar edad. Int edad.
Y ahora, lo que yo escriba acá, cuando alguien instancie, cuando alguien cree un objeto tipo persona, se va a disparar este método y todo lo que yo ponga acá se va a asignar. ¿Ven? Si yo pongo this, punto, ven ahí me sale todo, miren, me sale ya los atributos. Si yo pongo this, nombre, igual a nombre, y solo pongo esto, cuando yo cree este objeto, solo va a hacer esto, digamos, solo va a asignar a esto. Entonces, por eso es muy importante que nosotros en cada método lo hagamos adecuadamente. Entonces, bueno, vamos a continuar, apellido igual a apellido, creo que lo puse. This.domicilio, y al que viene por parámetro le puse domi. This. Ven que acá ya me sale todo. DNI. DNI. Yo me pasé. DNI igual a lo que viene por parámetro en DNI. Y por último, this.edad igual a la edad. Entonces yo ya le paso todos estos métodos, le paso todos estos datos, esto por parámetros, y ya lo asigna a sus atributos y ya creamos una clase de persona. Vamos a ver. Y acá ya no, como no creé el método que viene vacío, digamos, y Java está notando que hay otro constructor, me obliga a usar el constructor que yo creé, digamos. Entonces vamos a pasarle, bueno, Juan, le vamos a pasar Pérez, que sería el domicilio, ¿no? A123, el DNI, ¿no? Sí, el DNI. 42 millones, no sé, algo así. Y la edad, que tiene, bueno, ¿cuánto años debe tener? 17. Y ya creamos una persona. Ya creamos un objeto y ya creamos nosotros nuestra propia clase. Y acá hay un error, a ver qué error nos tira. String in. Hay acá un error que no me decía hace rato, vamos a ver qué es. El constructor persona no está indefinido. Ah, no usado. A ver, claro, acá no guardé. Seguro por eso, siempre guarden esto, porque ya están utilizando. Claro, cuando sale asterisco es porque no guardé, y acá yo la primera clase no, el método que estaba creado hace rato no tenía todos estos datos por parámetro, ¿bien? Entonces, acá es importante guardar, si voy a crear una nueva clase, era por eso, más que nada, ¿bien? Y control S y van guardando su programa. Entonces acá nosotros tenemos ya una persona con todos estos datos que le pasamos. Entonces ahora nosotros podemos crear métodos que hace esa persona, ¿no? Bueno, para eso vamos a seguir leyendo la narrativa. Ese es lindo, a mí me gusta. Sí, Florencia. Bueno, comencemos. Sí, continuemos. Bueno, ya creamos una clase llamada persona, con los atributos que nos decía la narrativa. Edad no nos decía, pero bueno, lo creamos igual. Con los métodos, constructor, ya tenemos el constructor, que le pasamos todos los parámetros, y un método que permita mostrar la información de la persona. Bien. Esto es como nosotros lo veníamos haciendo antes, sin la palabra static. Public, mostrar datos. No le vamos a pasar nada, porque no necesitamos nada, todo ya lo tenemos dentro de la clase. De la clase. Sí, estaba ahí leyendo el chat. ¿Atributo es igual a objeto? No. Un objeto es algo que vos creás de la clase. La clase es la plantilla. El objeto es lo que vos creás a partir de esa plantilla. El atributo es una característica de ese objeto, pero que vos lo ponés en la clase. Por ejemplo, a ver, con persona, todas las personas
tienen las mismas características, apellido, nombre, domicilio, entonces esos son los atributos de esa clase. Pero vos cuando creas una persona, esa persona recién va a ser un objeto porque vos le vas a pasar todas esas características. Entonces cuando vos haces la creación, ahí recién tenés el objeto, a partir de la clase, que en la clase tenés especificado todos esos atributos. Bien, pues espero que se haya entendido. Cualquier cosa, acá me he olvidado la palabra void. No sabía por qué me decía error. Bien, mostrar datos. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, decir es un system.out.println. José, ¿te quedó claro eso por ahí? Muy Sí, sí lo tengo anotado. Lo quería saber cuál era el objeto aquí en el código ¿En el código te perdiste? del objeto. Ah, bien, acá vamos. Nosotros acá creamos nosotros el objeto. En la clase, perdón, en la clase test, claro, pero dentro del método main, para que se Entonces, ejecute. aquí vendría a estar el objeto. Acá creamos nosotros el objeto, pero podemos tranquilamente nosotros crear objetos acá, no en otra clase, pero acá se ejecuta, acá nosotros le damos a run y acá ya te creó el objeto, digamos. ¿Por qué te creó el objeto? Acá vio que estás utilizando la clase persona. Pum, se fue a la clase persona. Hizo todo esto, digamos. No hizo todo esto, hizo solo esto. Porque nosotros acá, cuando nosotros creamos el objeto, es necesario que llamemos sí o sí al constructor para que se cree esa clase, digamos. ¿Ven? Y acá yo tengo otro método que ni lo llamó, digamos. Y ya vamos a ver cómo llamamos este método mostrar. Pero básicamente es eso. Ustedes ahí espero que estén No. programando y practicando con esto, que a prueba y error ya te va a ir quedando la sintaxis. Es un poco quizá abstracto en términos de programación, porque son objetos, digamos, objetos de la vida real y lo estamos nosotros codificando. A ver en el chat, los atributos son nombre, apellido, claro, características fundamentales, esenciales, digamos. ¿El objeto sería el que contiene los atributos? Sí, o sea, claro, si vos siempre vas a crear un objeto a partir de la clase. ¿Qué es la clase? Es la representación general de ese objeto. Nosotros, creamos persona. Persona es una clase general, pero el objeto persona siempre va a tener nombre, apellido y los atributos que vos quieras. ¿Y dónde pongo yo esos nombres, apellidos? Los pones acá cuando creas el objeto, pero gracias a quién te recibe esos objetos, gracias a la clase que ya vino creada, digamos, y gracias al constructor que se encargó en cierta forma de construirte ese objeto. ¿Bien? Profe, Sí. profe, disculpe. Yo no pude ver cómo creó la clase persona, pero la pregunta es simple, digamos. Yo cuando creo la clase persona no marco el método main, digamos, cuando estoy creando la clase. No, nunca. Ahora, a partir de ahora, las clases que creemos, no le vamos a incluir el método main solo en la clase test. Eso sí. Bueno, profe, gracias. Eso nomás. Listo. No hay problema. Ahora usen la imaginación, digamos. Cuando tengan que resolver un problema, imagínense el objeto, digamos. Si es, bueno, en este caso persona es visible, pero bueno, ya si tenemos cuenta corriente o lo que sea, ya ustedes conocen, digamos, esos objetos, entonces le van a ir agregando los atributos, los métodos que le pidan el TP y bueno, si quieren agregarlo ustedes. Profe, y así como hacíamos en la clase animales para separar gatos de perros, ¿acá podríamos hacer lo mismo? Claro, acá persona es muy general, digamos. Podríamos ponerle un string sexo, o, bueno, no, iba a decir un booleano también, porque vieron que, bueno, ya, creo que sí, pongámosle string. Pongámosle si queremos, o le querés agregar un método. Porque quizá para tu programa vos necesitas quizás clasificar por sexo, entonces te conviene tener pero bueno, acá no voy a poder agregarle el atributo. Primero tengo que ir acá. Al principio de mi clase yo pongo todos los atributos. Private, le damos caso al compañero que quiere que pongamos sexo, o bueno, está preguntando, pero lo vamos a hacer, digamos, para que vea que es posible hacerlo. String sexo, y acá vamos a poner, bueno, ya le tendré que pasar yo el sexo por parámetro, digamos,
sería un string, o podemos pasarle números, que uno represente tal sexo, 2 y así, bueno. Hoy en día hay mucha controversia respecto a eso. Pero bueno, podemos hacerlo, digamos. Profe, Sí, ¿puedo hacer una sugerencia? No sé si mis compañeros coinciden. sí, Vio que usted crea la persona y después crea el constructor. Estaría bueno si podría, por favor, poner comentarios, como dale. diciendo, acá se crea el constructor, acá se crea la Claro, eso clase, como falta para que la decir. gente por ahí que no vino a la clase, o por ejemplo, que por ahí se pierde un poco, incluyéndome, ¿no? Claro. Tengamos ahí más o menos idea de cómo se hacen los pasos o dónde se hace, digamos, cada acción, digamos, por así decirlo. No sé si mis compañeros coinciden, ¿no? Yo creo que sí, si fuera alguna compañera, seguramente. No, pero disculpen, igual yo sigo con la clase y no me paro un momentito y tienen razón, digamos, mucho No, mejor no, con los sí, se comentarios. entiende, profe, se entiende, pero bueno, por ahí uno lo ve así Claro, y después cuando lo va a ver en el código, bueno, por ahí como sí, que se puede perder sí. un poco, pero no sé, se entiende, es No, entendible, no, está re bien la clase. totalmente, igual totalmente de acuerdo, digamos. Sí, sí. Gracias igual por esa acotación que nos va a servir mucho, digamos, a todos los que estamos acá. Perfecto, gracias ahí. De 10. Yo no tengo problema, no me cuesta nada escribir y me viene mejor para que sea más entendible el código. Por ahí ahora me estoy dando cuenta que yo un montón de veces subí código y con ningún comentario, digamos, los comentarios ayudan un montón. Bien, acá tenemos el constructor. Bien, cualquier cosa, si me llego a olvidar de poner los comentarios, por favor me avisan, pero voy a tratar. Bien, este es el constructor. Ya tenemos el constructor, ya tenemos parte del ejercicio. Acá, acá bien, voy a asigno los datos pasados por parámetro a los atributos de la clase. En caso de que ustedes, por ejemplo, son tantos parámetros, digo, se olvidan de edad. Ahí no se tienen que olvidar porque lo va a crear igual, digamos. Por más que ustedes le pasen, por ejemplo, acá ve, edad, por más que yo le pase edad, si no está esta línea, no se va a asignar y pueden tener después un error de código. Entonces es importante que ustedes tengan el control, a ver cuántos parámetros ingresan, cuántos están acá. Perfecto. Y ahora vamos a hacer, para terminar, para finalizar el ejercicio 1, nos dice, bueno, ya creamos el constructor, y nos dice crear también un método que permita mostrar la información de la persona, que sería, ¿cuál es la información de la persona? Los atributos. Bien, entonces yo voy a hacer un system.out, ¿y qué pondría acá? Pondría acá, bueno, nombre, ¿y cómo lo concateno? A ver si alguien me diga acá, ¿cómo yo lo concatenaría? Si alguien, a ver, ¿qué pondría acá? Yo voy escribiendo y me van diciendo. ¿Cómo sería la pregunta? No entiendo bien. ¿Con Bien, el test? bien, vamos por partes. Ya, el primero, el primer print sería nombre más nombre. Perfecto. Bien, vieron que si anda, ya captó que es esto, ya lo conoce. Entonces, nombre, listo, es este nombre. Pero nosotros, para que quede también más lindo el código y para no equivocarnos, utilizamos la palabra this, para que, como diciendo este nombre de esta clase, porque quizás nombre puede ser otra variable, o ven, acá ingresa con el mismo, entonces, como más seguro usamos el this, pero también nombre está perfecto ahí, bien, bien. Todos dijeron nombre, está perfecto. Y acá, bueno, diría apellido. No me pide la edad, entonces yo no voy a poner la edad. Punto apellido, DNI y domicilio. Bien, esto básicamente sería lo que les pide el ejercicio. Y ya creamos una clase con un método y con distintos atributos, que son los requeridos por el práctico. Domicilio. Pongo los 2 puntos, concateno, this, punto. Ven, ya van conociendo otra palabra reservada.
domicilio, y ya vamos a ver cuando llamemos este método, cómo lo llamamos. Sí, a ver. Si alguien quiere ir escribiendo cómo llamamos este método de la clase test, a ver qué se les ocurre. Profe, perdón, una consulta. Sí, Estas clases, esta clase, ¿sí? El objeto persona que usted está creando en esta clase persona, ¿sí? sí. ¿Por qué no le agrega directamente el main acá y lo hace por separado? Bien. Acordate que las clases nosotros habíamos dicho, ahora esta nueva perspectiva de la clase, nosotros Sí. tenemos los atributos y los métodos. Y habíamos dicho que los métodos son acciones. Entonces, nosotros no te parecería muy raro tener de repente acá un main, porque no hace referencia a nada, digamos. O sea, se podría y se puede. Entiendo. Bien. Bien, es. Perfecto. Gracias, profe. No hay problema. A ver si alguien escribió. Este es un método constructor, dice Cristian. No, este método es un método específico de esta clase. Persona va a tener un método que se llama mostrar datos, que nosotros hacemos. Después cuando lo veamos en el test, vamos a llamar a este método, a ver cómo lo llamamos. Pero no, este método no es el constructor. El constructor se llama igual que la clase. Y ya lo hicimos arriba cuando copiamos los datos a nuestros atributos. Vamos por DNI y ya está. Ya tenemos el mostrar datos. Y acá, para que quede más bonito, le ponemos mostrando datos. Algo así. Y ahora nosotros, ¿cuándo cuándo se va a ejecutar esto, digamos, si no está en el main? Bueno, yo acá ya tengo una persona. Ya le pasé los datos, ya se creó esta persona con este DNI, con este dato. Y ahora yo quiero que persona 1 haga el método y ¿qué me aparece acá? Me aparecen muchos métodos por defecto, porque de repente persona es una clase compleja. Y las clases complejas tienen muchos métodos que el mismo lenguaje Java te los otorga, que ya más adelante lo vamos a ver bien. Esto tiene que ver con herencia y un poco, pero no le den mucha importancia. Ahora ya sabemos que persona es una clase, es un tipo de dato complejo, y yo hago punto y me salen muchos métodos por defecto, y yo voy a buscar el método que yo creé, pero no lo guardé, por eso no me está apareciendo. Ven, yo voy a hacer control S, desaparece el asterisco, y ahora acá me va a aparecer seguramente el método que se llama, ven que me aparece mostrar datos de la clase persona, me dice es de tipo void, me dice toda la información. Entonces de repente yo pasé a otro nivel, estoy creando mis propios tipos de datos complejos, que son objetos. Entonces para yo encarar un problema muy complejo, cuando ustedes ya sean desarrolladores o en lo que sea que hagan, digamos, que ejerzan lo que están aprendiendo, van a crear programas muy complejos y cuando se den cuenta van a estar creando objetos, y todo va a ser a partir de objetos, y esos objetos se van a interactuar entre sí y van a tener el funcionamiento de su programa a partir de eso, de interacción con objetos. Eso sería básicamente lo que van a estar haciendo ustedes, y es importante que usemos estos ejemplos para que ustedes entiendan bien el concepto, digamos, de clase, de objeto y todo lo que conlleva, ¿bien? Entonces yo llamo a persona.dato, a persona1.mostrar datos, y vamos a ver qué pasa. Por ahí, perdón, me voy por las ramas y ahora voy a acordármelo de los comentarios. Llamo al método mostrar datos. Y ven, ahora recién se dispara el método mostrando datos. Y miren lo que me muestra. Y si nos vamos acá yo nunca le pasé Juan Pérez, todos estos datos. Esta es una clase muy general, ¿ven? ¿Ven que yo le paso lo que sea a esta clase y va a ser se va a ejecutar el mismo método? Ahí se puede ver el concepto de reusabilidad, ¿ven? Entonces yo tranquilamente agarro y puedo crear otra persona con otros datos y utilizar el mismo método, el mismo código para mostrar sus datos, ¿ven? Entonces yo acá voy a crear otra persona, voy a crear Ana,
Y así ya ustedes a partir de ahora saben crear sus propios métodos complejos. App siempre viva. Y acá, bueno, otro DNI, le vamos a poner cualquier DNI. Y edad, bueno, Ana tiene 21. Y ahora vamos a probar, y acá no me estás diciendo error porque ese nombre ya está ocupado, persona 2. Entonces voy a hacer persona 2 punto M y me sale mostrar datos. Y lo piola es que me va a salir todos los datos de acuerdo a lo que yo le pasé. Y eso lo vamos a ver ahora. A ver. Profe, ¿cómo hago para ingresar los datos y mandarlo por parámetro a la clase? Perfecto, Andrea, lo vamos a hacer nosotros. Ahora, en la clase main. Profe, Sí. una pregunta. En la parte donde estamos haciendo el public class test, ¿estamos creando los objetos? Sí, ahí estás creando los objetos. Acuérdate que persona es una plantilla y vos la necesitas esa plantilla para crear ese objeto. Sí o sí. Bueno, gracias. De 10, no hay problema. No está saliendo la edad. Si no está saliendo la edad, entonces, ¿por qué no está saliendo la edad? Nos vamos al método mostrar datos. Acá yo no puse la edad. No puse, por más que la edad ya está ahí. Ya tenés tu objeto tipo persona creado con la edad. Pero yo no la estoy mostrando porque no lo puse en mostrar datos. Por ende, no se va a mostrar la edad de ninguna persona cuando yo dispare este método, persona 2.mostrar datos. Entonces, lo agrego acá, porque yo ya tengo en mis atributos, ya tengo la edad que le pasé. Pero bueno, como no lo agregué acá, no está saliendo, y no lo agregué a propósito, porque acá no decía, no dice edad, dice mostrar nombre, apellido, domicilio. Pero bueno, es bastante raro, digamos, que yo le pida la edad al usuario y no la esté utilizando. Entonces vamos a hacer que muestre la edad. Y ahora vamos a hacer lo que pedía alguien en el chat, que era el ingreso de datos. Y para eso vamos a utilizar la clase scanner. Bien, this edad. Perfecto, nosotros todos estos datos lo puedo pedir por teclado. Entonces, ¿cómo hago? A ver, import .util.scanner. Scanner. Ahora ya nos podemos referir libremente al scanner como clase. Antes no podíamos utilizar la palabra clase porque los confundíamos más. Entonces ahora ya entramos en este ámbito, digamos. Bien, yo creo, mira, fíjate que la sintaxis es la misma. Yo creo un objeto tipo scanner. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, tipo, o sea, el nombre de la clase, scanner, entrada, igual a new, scanner. Y el constructor de esta clase, que yo no la veo, pero ya está creada, me exige que venga por parámetros esta directiva, que solo esta clase la pide, no, ustedes no vayan a investigar para qué es esto o cuándo lo van a usar, no, es cuestión de esta clase, un requerimiento de esta clase. Entonces acá yo voy a comentar entrada de datos. Pero no, acá no ingresan los datos. Acá yo estoy creando un objeto de tipo scanner, y este objeto tiene ese método que es para la entrada de datos. ¿Bien? Entonces yo acá no voy a poner entrada de datos, yo voy a poner creación del objeto. No, habíamos dicho que no íbamos a decir creación, instanciación del objeto tipo. ¿Ven? Ahora ya es más entendible esta entrada. Entonces yo, eso que va a guardar lo voy a poner en string nombre y hago entrada, y acá hago punto y llamo al método de esta clase. Ven que ya tiene más lógica, tiene más sentido lo que hacemos. Puede ser, chicos, van entendiendo ahí. Yo voy a poner entrada.next line, creo que era. Y acá le paso, a ver, no le paso nada. Ahí está. Entonces acá yo le paso, en vez de esto le paso nombre, que es lo que voy a tener por teclado. Y acá, bueno, para que quede más lindo, vamos a poner un mensajito. Y así pueden ir haciendo con todos los datos, que yo no lo voy a hacer ahora, pues son muchos. System.out.
println, para repaso nomás de esta clase, digamos, para utilizar el ingreso de datos como repaso, solo voy a poner el nombre. Entonces yo acá voy a poner un mensajito, ingrese el nombre. Y cuando se dispara este método, recién me va a pedir datos. Por eso primero me muestra el mensaje y después me deja ingresar los datos. Entonces la segunda persona yo la voy a comentar. Solo tengo una persona ingresada y solo acá le voy a pasar el nombre que yo le pedí por teclado. Lo demás lo paso por defecto, digamos, porque bueno, tendría que hacer todo lo demás, se lo dejo a ustedes. Vamos a proceder a darle a correr y me dice ingrese el nombre. Bien, Pedro. Y ahora me tendría que mostrar acá Pedro Pérez, todos estos datos de esta clase. Ven, ya me paso para la otra clase, me tendría que mandar el nombre, Pedro, apellido, todo lo que le pase por parámetro, digamos. Y eso que le pase por parámetro, ustedes tendrían que hacer un ingreso de datos, o sea, ingrese, apellido. Y si ustedes de repente quieren ingresar muchísimos datos, ustedes ya tienen la herramienta que es el ArrayList, que permite en ese vector ingresar tipos de datos complejos. Y de repente nosotros ya tenemos personas, es un tipo de dato complejo, y nosotros podemos crear un ArrayList de personas y hacer, pedir los datos utilizando la estructura for, y ya tienen para hacer el ingreso de datos de personas. ¿Ven? Con todas estas herramientas que nosotros le estuvimos dando. Y bueno, ahora voy a pasar a Enter. Mostrando datos, nombre Pedro. ¿Ven? Ya le pasó nombre acá, cuando hicimos la creación de la clase. Bien, a ver, acá, bien. También podría funcionar como una base de datos. Por ejemplo, uno ingresando el nombre obtiene todos los datos de domicilio, edad, etc. Para una base de datos, no sé si es conveniente, porque acá se te guarda la información, pero no es conveniente, digamos, guardar mucha información en estos programitas. Entonces acá se hacen los procesos. Estos programas nos sirven para procesos. Vos querés hacer un programa grande, vas a necesitar un motor de base de datos para almacenar más información. Perfecto, pero sí podés guardar datos y podés ver con los métodos de búsqueda, con ArrayList, vos podés tener un ArrayList de personas, con todos datos. Entonces podés hacer un método que diga, bueno, buscar persona, y en los parámetros solo le pasás el DNI. ¿Se puede? Sí se puede. Se puede, capaz que por ahí era la pregunta, pero sí, sí se puede. Bien, acá hicimos ya el ejercicio 1. A ver si alguien por ahí tiene dudas, que pregunte ahora. Y si no, vamos a estar haciendo un repaso de los otros ejercicios, que son pocos porque es un tema bastante pesado y bastante diferente a lo que estuvimos viendo. Bien. Ahí, chicos, yo voy a parar con la grabación porque ya di la teoría, hicimos un ejercicio. Si alguien tiene una duda de lo que estuvimos haciendo recién, lo comenta, si no vamos a... Profe, ¿puede mostrar la clase de persona? La Bien. clase de persona. Sí, sí, sí. Ahí muestro la clase persona. Tenemos los atributos. Atributos, voy a poner acá. Atributos. Acá, bueno, como alguien sugirió sexo, puede ser un atributo también, pero bueno, ya tiene que poner otro lugar acá en los parámetros. Acá tenemos el constructor, ¿bien? Para la creación de nuestro objeto. Entonces acá, bueno, decimos thisNombre es igual a nombre, todo lo que viene por parámetro. Y después tenemos otro método que es mostrar datos, que es un método que no devuelve nada, solo muestra. Y este método va a mostrar lo que tiene mi clase. Y lo que tiene la clase está guardado en estas variables. ¿Ven? En nombre, en apellido, se guarda todo cuando se dispara el constructor. Se hacen las ejecuciones. Bien, ¿y nosotros qué pasaría si nosotros de repente nos olvidamos del constructor? ¿Qué podría pasar? No pasa nada, Java crea un constructor por defecto. ¿Ven que no tengo error?
Java crea un constructor, acá me va a tirar el error, me va a decir, no tiene sentido lo que me estás diciendo porque no encontré ningún constructor, digamos, que tenga todos esos parámetros. Pero yo tranquilamente puedo crear una clase. Solo que no voy a tener asignados los atributos, no tiene mucho sentido, pero se puede. Yo a modo de ejemplo por ahí. ¿Alguna duda? Bueno, acá me está tirando error por esto que hice. Pero bueno, ahora pueden crear ustedes sus propias clases. Yo voy a dejar de grabar y vamos a ver un poco el práctico.